Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a los presentes. Vamos a dar comienzo a la última actividad del día, la conferencia plenaria a cargo del doctor Manuel Praga. Yo lo definiría, más allá de lo que está escrito aquí, como una persona entrañable e inefable para nosotros. Gracias infinitas. El doctor Praga es catedrático de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y profesor emérito del Servicio Madrileño de Salud en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Su actividad clínica se desarrolla actualmente en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid y es el miembro fundador y coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Glomerulares de la Sociedad Española de Nefrología, entre tantas otras cosas, y varios centenares de publicaciones indexadas. Este grupo es el GLOSEN, muy activo, muy conocido. Doctor Praga, gracias y lo escuchamos con mucha atención. El tema es hematuria, la gran olvidada en las enfermedades glomerulares. Muchas gracias. Bueno, ayer ya agradecí a la organización la gentileza en invitarme y quiero repetir hoy el agradecimiento. Y además una sensación personal de que siempre que vengo a Argentina y otros países latinoamericanos, la verdad es que siempre me llevo un recuerdo muy agradable, tanto desde el punto de vista científico, por la capacidad de discusión que tienen ustedes y el interés, y también, esto es muy importante, desde el punto de vista afectivo, ¿no? Que ustedes lo conservan de una manera mucho más cálida que en Europa y espero que lo sigan conservando así. Bueno, yendo ya al tema que me han encargado, discutimos varias posibilidades para esta charla y elegimos una que parece un poco una cosa elegíaca, ¿no? Hematuria, la gran olvidada. Y bueno, elegí para empezar la charla esta frase, miren qué frase de Thomas Addis, que decía: cuando el paciente se muere, los riñones van al patólogo, no había biopsia renal, se llevaba todo el riñón, no había problema de escasez de glomérulos, pero mientras vive, la orina es nuestra y nos puede dar día a día, mes a mes, año a año, la historia seriada de las enfermedades. Es una frase muy interesante, y era gente que, creo que no funciona el puntero, bueno, perdón. Eran médicos que miraban con mucho detenimiento el sedimento urinario, hematíes, leucocitos, cilindros, etcétera, etcétera. Y esto lo iré comentando a lo largo de la charla. Desgraciadamente, ya verán por qué, estamos olvidándolo mucho. Bien, voy a empezar hablando de una enfermedad glomerular que es la enfermedad glomerular hematúrica por excelencia, que es la nefropatía IgA. Ya saben que hasta hace no mucho se llamaba enfermedad de Berger, por ese señor, un patólogo francés del Hospital Necker, que describió en enfermos con hematuria ese depósito de inmunofluorescencia. Y la nefropatía IgA, como bien saben, tiene una presentación claramente hematúrica. La presentación clásica son brotes de hematuria macroscópica, coincidiendo casi siempre con infecciones, muchas veces de vías respiratorias altas, duración variable, 2 a 5 días, y hay enfermos que se quedan ahí, tienen buen pronóstico, otros hacen hipertensión, proteinuria, ya saben ustedes que es una enfermedad seria a largo plazo, pero pongo esto para insistir que es una enfermedad que clínicamente se caracteriza por hematuria. Sin embargo, desde hace ya varios años nos hemos olvidado de la hematuria en la IgA y todos los estudios, todas las recomendaciones de guía se centran en la proteinuria, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Vamos, yo siempre he insistido en la importancia fundamental de reducir al máximo la proteinuria. Esa gráfica que tienen ustedes arriba probablemente sea la gráfica más importante en la nefropatía IgA, que es un estudio retrospectivo del Toronto Registry de glomerulonefritis de Dan Catran y colaboradores, que siguieron
casi 500 IgEAs durante mucho tiempo y vieron que la proteinuria media durante el seguimiento tenía un impacto en la supervivencia renal decisivo. Una proteinuria de más de 1 gramo, como ven ahí, se asociaba ya a una mayor pérdida de función renal. Y esto ha dominado, sigue dominando todo nuestro quehacer, lo cual me parece bien, como digo, pero no hay que olvidar que la nefropatía IgA tiene otras cosas, ¿no? Debajo pongo, esto es muy importante, ahora hay muchos estudios con nuevos fármacos sobre la IgA. Todos tienen esos criterios de inclusión. Una IgA confirmada, una dosis de IECA o ARA, bloqueo del sistema de angiotensina, estable y que tengan una proteinuria de más de 0,7, 0,75 o 1 gramo. Y no se pide más, ni histología, y sobre todo no se mira para nada si tienen hematuria o no tienen hematuria. Esto, en mi opinión, puede condicionar y artefactar algo los resultados de estos estudios, pero es llamativo que nadie se plantea nada más. Incluso en esta herramienta para predecir la IgA, una herramienta hecha después de un estudio estadístico muy potente, vean que se valoran varios parámetros, el filtrado glomerular, la tensión arterial, la proteinuria, etcétera, etcétera, la histología, aquí sí que se incluye la histología, pero no se habla para nada de la hematuria. En las guías KDIGO, en este algoritmo terapéutico, que en mi opinión es un algoritmo que yo no sigo, es un algoritmo, en mi opinión, demasiado con un nihilismo terapéutico, parece que no podemos tratar casi ninguna nefropatía IgA, ya ven que se recomiendan una serie de medidas, pero cuando la proteinuria es superior a 1 gramo, se dice considerar entrada en un ensayo clínico. Bueno, hombre, llevamos ya 40, 50 años tratando IgAs, tendríamos que saber un poco más, ¿no? Pero bueno, y vean que a la izquierda se dice esto no es aplicable a formas atípicas de IgA. Una de ellas es la que se presenta con un síndrome nefrótico, que se parece mucho a las lesiones mínimas, y vean debajo también las crescénticas, las rápidamente progresivas. Hay otra que las guías KDIGO denominan como nefropatía IgA con fracaso renal agudo. Con fracaso renal agudo. ¿Y qué es esta presentación? Debajo está la explicación. Es un fracaso renal agudo que puede ocurrir en pacientes en el contexto de una hematuria macroscópica. Yo estuve en el comité de las guías KDIGO en 2012 y ya se discutió mucho esto. Yo decía, pero ¿por qué no hablamos de fracaso renal agudo asociado a hematuria? No, vamos a hablar de fracaso renal agudo sin más. Bueno, pero es un tipo de fracaso renal agudo que está ahí y que además es, miren, este es un trabajo que publicamos en el Hospital 12 de Octubre, José Luis Rodicio era el jefe de servicio, entonces yo era muy joven, esto es una forma de confesar mi provecta edad, pero es un trabajo de 1985 y era la primera serie de casos de fracaso renal agudo asociado a hematuria macroscópica en pacientes con IgA. Había publicado un caso clínico Priscilla Kincaid-Smith, pero esta fue la primera serie. Recogimos todos los casos del hospital y es muy interesante porque, como ven, los glomérulos son prácticamente normales, algo de proliferación mesangial, tiene su depósito de IgA, y lo que llama la atención son los túbulos, allá a la derecha, llenos, repletos de hematíes y con lesiones de necrosis tubular. Esto fue en 1985 y eran 21 pacientes con 29 episodios de hematuria macroscópica y todos ellos recuperaron por completo la función renal. Pero hay un dato muy interesante, era gente muy joven, muy joven. En 2007 volvimos a hacer un trabajo en el servicio y miren cómo cambió la cosa, porque de 36 episodios hubo un 25% que no recuperaron función renal. Pero aquí ya había pacientes mayores. Y de hecho los factores que se asociaron a no recuperación de función renal fue una edad superior a 50 años, una duración de la hematuria macroscópica superior a 10 días, la función renal basal, había gente que tenía insuficiencia renal previa, y el grado de necrosis tubular. Pero ya vemos que
el pronóstico ya se va ensombreciendo algo. Y este es otro trabajo del grupo Glossen, publicado hace poco en Clinical JSON, y es un trabajo muy interesante, en mi opinión, porque recogimos muchos casos, 151 casos de IgA, en pacientes de más de 65 años. Siempre pensamos en la IgA como una enfermedad del joven y esto no es necesariamente así. Y vean que 84 se presentaron con proteinuria y hematuria asintomática, fue muy raro lo del síndrome nefrótico, y 61 casos, un 40%, se presentaron con fracaso renal agudo, de los cuales la mayoría, 86%, eran asociados a hematuria. Un dato muy llamativo, de estos un 34% estaba anticoagulado. Esto probablemente influye en este crecimiento de la IgA en el anciano. Ya saben que ahora se usa, ya hay críticas de que se usa quizá en exceso la anticoagulación en el anciano, y esto puede ocasionar este cambio histórico que comentábamos en este estudio. Miren las formas de presentación de las IgAs de más de 65 años, cómo ese espacio en blanco, que son los fracasos renales por hematuria macroscópica, ha ido ensanchándose en el último lustro en comparación con lo que veíamos en el siglo pasado. Este es un tema interesante y además nos retrotrae a otra entidad que probablemente conozcan también ustedes, que es la Warfarin-Related Nephropathy, que es una enfermedad que describió sobre todo Brodsky, que es el grupo de Brad Robin. Publicaron series de casos de enfermos que tomando anticoagulación hacían una hematuria macroscópica y un fallo renal agudo. Y como ven ahí, la histología es prácticamente superponible a la que les mostré antes. Túbulos llenos de hematíes, de cilindros hemáticos y necrosis tubular. Según Brodsky y este grupo, esto era por la anticoagulación, sangraba el glomérulo y se producía esto. Ahora bien, nosotros hemos revisado nuestra experiencia hace poco, lo hemos publicado en QI Reports, y es muy interesante porque de 26 casos que hemos incluido, pacientes anticoagulados que hicieron un fracaso renal agudo por hematuria macroscópica, todos ellos, salvo uno, tenían alguna lesión glomerular y la gran mayoría tenían una IgA. Como ven ahí, 19 de 26 casos. Es decir, muchos de estos casos de Warfarin-Related Nephropathy, en nuestra opinión, la gran mayoría son IgA subclínicas que la anticoagulación las desenmascara. Y esto, escribiendo a Brodsky y revisando sus casos, él ya ponía, muchos casos tienen depósitos mesangiales en la electrónica. Había algunos casos de IgA, con depósitos de IgA. No sé por qué no lo puso ya en sus trabajos originales, ¿no? Había también algún caso de nefropatía diabética, etcétera, pero esto es muy interesante. Ya saben que probablemente la incidencia de IgA asintomática es muy frecuente en la población y quizá la anticoagulación está desenmascarando esto. Pero estoy describiéndoles esto, les estoy diciendo además otro dato importante que no he comentado. Miren que de esta serie nuestra, que coincide también con la experiencia de otros grupos, 42% requirieron diálisis y solamente 24% recuperaron por completo su función renal. 28% se quedó en diálisis, es decir, un pronóstico muy malo, y en este sentido nosotros estábamos interesados, ya que la mayoría de ellos tienen una nefropatía IgA, en la práctica clínica muchos grupos los tratan con inmunosupresión, esteroides, micofenolato, en un intento de revertir ese fracaso renal. Y este es otro trabajo del grupo Glossen, en el que hemos comparado los enfermos con fracaso renal agudo por hematuria macroscópica en IgA del anciano, aquí son, bueno, digo del anciano, no, de más de 50 años, perdón, una edad ya respetable, y hemos separado los pacientes que recibieron inmunosupresión de los que se trataron conservadoramente y no hemos encontrado ninguna diferencia.
hemos hecho. El trabajo está tiene una minor revision en el report, esperemos que se publique pronto, pero tras hacer un propensity score matching no se ve ningún efecto favorable de la inmunosupresión, pero sí más efectos secundarios, como es lógico. Y allí a la derecha ven que la supervivencia global renal y global del paciente es muy pobre. Es decir, no sé si tienen ustedes experiencia con estos pacientes, pero son casos que tienen un pronóstico muy serio y que no tenemos ahora, hoy en día, no tenemos ninguna medicación, ninguna forma de resolver esto. Entonces, dicho esto, deberíamos de ir a la patogenia de estos cuadros, ¿no? En este sentido, hemos colaborado mucho con Juan Antonio Moreno, un biólogo muy bueno, ahora está en Córdoba, estuvo trabajando con Jesús Ejido, Alberto Ortiz, y en modelos experimentales de hematuria, de mioglobinuria, que tiene una patogenia igual, viendo estos modelos experimentales, la hipótesis sustentada en estos datos experimentales es que esos hematíes en el túbulo renal, liberan hemoglobina y esta hemoglobina es captada por las células del epitelio tubular, por esos receptores que salen ahí, la megalina y la cubilina, receptores muy interesantes, porque son también los que reabsorben la albúmina en el túbulo proximal, y una vez interiorizada la hemoglobina, produce una serie de efectos nocivos dentro de las células del epitelio tubular, oxidación, diversos mecanismos de daño mitocondrial que lleva finalmente a la apoptosis y muerte celular. Este es el mecanismo que produce la hemoglobina y que se puede extrapolar también a la hemoglobinuria. Es un mecanismo similar. Pero además Juan Antonio Moreno ha hecho trabajos de un gran interés. Estos son modelos experimentales de IgA y ha visto que esto mismo que ocurre en las células tubulares ocurre también en el podocito. La superficie del podocito tiene también estos receptores, tiene megalina y cubilina, y dentro del podocito se producen los mismos mecanismos de daño mitocondrial, oxidación, muerte celular y desprendimiento del podocito. Este es un trabajo realmente fascinante del Journal of Pathology. Les recomiendo que lo lean. Estos son los mecanismos de daño de la hematuria y hoy la inmunosupresión no hace nada con esto y necesitaremos nuevas vías. Juan Antonio ha publicado, hay antioxidantes muy potentes ahora que quizá sea la vía del futuro para este tratamiento, ¿no? Pero bueno, esto les he hablado del fracaso renal por hematuria macroscópica de la IgA. Pero teóricamente, y en la práctica se ve, cualquier enfermedad glomerular que produzca un brote de hematuria macroscópica puede producir lo mismo. Y esto se puede ver en las extracapilares, en las agudas posinfecciosas, membrano-proliferativas, en las vasculitis ANCA. Hay pacientes que debutan con una macrohematuria y, si se fijan ustedes, ven en el túbulo renal ocupación por cilindros hemáticos y ese daño de necrosis tubular. Pero he hablado de la gran hematuria macroscópica con fracaso renal, pero ¿qué ocurre con la microhematuria persistente? ¿Puede conducir a deterioro de función renal? Bueno, este es un tema más difícil de analizar, pero en nuestra opinión sí que ocurre y volvemos aquí a la nefropatía IgA. Nosotros en nuestro servicio teníamos, ya se ha jubilado, es una pena, pero teníamos una enfermera en un laboratorio de nefrología que hacía sedimentos manuales maravillosamente y en todos los enfermos con IgA durante años y años recogía el número de hematíes cuidadosamente y esto nos permitió hacer un trabajo retrospectivo que publicamos en JASN no hace mucho, 112 casos de nefropatía IgA y como teníamos esa maravilla de sedimentos regularmente seguidos, hicimos una time average hematuria, es decir, la hematuria media durante el seguimiento, parecido a lo que hizo Catran con la proteinuria media durante el seguimiento. Aquí también calculamos la proteinuria media durante el seguimiento y dividimos a los pacientes en los que tenían hematuria persistente, una media superior a 5 hematíes por campo o menos, y
encontramos que los factores que se asociaban a riesgo de enfermedad renal terminal eran la hematuria media durante el seguimiento, la proteinuria media durante el seguimiento, como está todo el mundo de acuerdo, y otros factores esperables, ¿no?, como la función renal basal, la fibrosis tubulointestinal. Pero además hay un dato muy interesante, y es que ya saben ustedes que la IgA es una enfermedad que probablemente tenga fases de actividad y fases de quietud, de quiescencia, y la hematuria puede ser mejor marcador de actividad que la proteinuria. Miren en la parte de abajo, en el recuadro rojo, la pérdida media de filtrado glomerular en un grupo de enfermos en los que desapareció la hematuria. Desapareció espontáneamente o por tratamiento, y vean que tras la desaparición de la hematuria se estabilizó completamente la función renal. Este es un trabajo que ha tenido mucha repercusión por estos datos que están muy bien recogidos, y cuando separábamos a los pacientes en 4 grupos, proteinuria sin hematuria, hematuria sin proteinuria, o que tuvieran las dos cosas, hematuria y proteinuria suficiente durante el seguimiento, lo que veíamos es que únicamente los que tenían hematuria y proteinuria, como ven debajo, eran los que perdían función renal aceleradamente. Es decir, que una proteinuria, incluso superior a 1 gramo, hasta 2 gramos, si no tiene un sedimento activo, el pronóstico es relativamente bueno en nuestra experiencia. Pero además hay varios estudios posteriores que han corroborado estos datos. Hay un estudio impresionante de China con más de 1.300 casos a la izquierda, y encuentran también una clara diferencia entre los pacientes que tenían hematuria persistente y los que no. A la derecha es otro trabajo en la misma línea. Cuanto mayor es la hematuria, mayor es la pérdida de función renal. Ese es de la Clínica Mayo. En la Clínica Mayo tienen la misma experiencia. Y el problema para reproducir esto es que hay mucha gente que no hace sedimentos urinarios. Entonces, por eso las guías no lo recomiendan. Está hablando con expertos, dice, claro, no lo podemos recomendar porque es como si dejáramos de medir la proteinuria, no podríamos decir nada, ¿no? Pero esto tiene un impacto decisivo. Miren, un caso clínico. Este es un enfermo con una IgA, era un enfermo obeso, pesaba más de 100 kilos, como ven ahí en azul, y tenía una proteinuria, la línea roja, de más de 2 gramos. Y entonces el médico decidió, según guías, darle un ciclo de esteroides. Y con los esteroides, ¿qué pasó? Pues lo que sabemos bien, dan mucha hambre, el enfermo ganó unos cuantos kilos de más y la proteinuria se disparó hasta casi 3 gramos. Se suspendió la prednisona, se puso en dieta, se aumentaron los IECA, los ARA, y la proteinuria tranquilamente bajó drásticamente, porque era una hematuria residual glomerular. De hecho, el dato clave, el sedimento era completamente negativo. Esto quiero transmitírselo con mucho énfasis porque en nuestra experiencia la hematuria, cuando tratan ustedes una IgA con esteroides, por proteinuria y hematuria, fíjense que lo que primero desaparece o baja mucho es la hematuria, mucho antes que la proteinuria. Bien, pero como decía, la microhematuria y todos estos datos que apuntan a que tiene también un impacto, lógicamente, más crónico, más lento en la función renal, pero ese concepto de que la microhematuria es una señal de alarma de la actividad de una enfermedad es también muy interesante y aplicable a enfermedades, por ejemplo, la nefritis lúpica. En la nefritis lúpica, en el documento que hemos sacado ahora de Glossen sobre tratamiento de la nefritis lúpica, tras discutir esto, hemos propuesto que la aparición de hematuria sea uno de los criterios para definir la recaída, una recaída de la nefritis lúpica. Ayer les ponía esta diapositiva, ha salido hace poco, que en vasculitis ANCA se ha visto que la proteinuria y la hematuria son marcadores de recaída y también tienen un impacto sobre la función renal a largo plazo. Por tanto, son datos yo creo, muy interesantes, muy potentes. Ahora bien, como decía, ¿por qué no estamos aplicando esto? Por una cosa evidente, hay un progresivo
abandono del estudio del sedimento urinario. Hay algunos autores como Marc Perachella que insisten en que habría que volver a tomar esto, porque ya no es solamente para enfermedades glomerulares. Esta es una revisión que publicaba hace poco y vean el valor del sedimento, por ejemplo, para ayudar a definir un fracaso renal agudo, una nefritis intersticial, por ejemplo, el estudio de los cristales en la litiasis. Siempre fue un estudio clásico que aportaba muchas cosas, ¿no? Pero el sedimento urinario manual, cuidadoso, artesanal, lleva mucho tiempo, esto es evidente, y es la única forma de ver si los hematíes son glomerulares o no, si son dismórficos o no. Esto requeriría, imaginemos un enfermo con sospecha de IgA, sería conveniente hacerle un sedimento urinario manual para ver el porcentaje de hematíes dismórficos. Pero después, para cuantificar la hematuria, ya en muchos centros se hace una medición automática por citometría de flujo, que eso lo hacen las máquinas sin ningún tiempo, y en el estudio chino que les comentaba antes comparaban el impacto en la insuficiencia renal con el sedimento tradicional y el sedimento automático, y no había ninguna diferencia. Es decir, ya no podemos sacar la excusa del tiempo, porque la medición por citometría de flujo de la hematuria nos da unos valores muy importantes para monitorizar esa cuantía. Bien, voy a cambiar de tercio ahora. Ya les he dicho que es una pena que no se hagan sedimentos. Me voy a poner aquí un poco en plan filípica, ¿no? Pero hay otra enfermedad glomerular que me voy a poner todavía más agresivo, por así decir, porque es una de las cosas más clamorosas de la nefrología, y lo voy a ilustrar con otro caso clínico. Esta es una mujer de 39 años que tenía desde hacía mucho una proteinuria no nefrótica con microhematuria, y le habían hecho 2 biopsias renales. La habían diagnosticado de glomerulosclerosis segmentaria y focal, con una inmunofluorescencia negativa, y llevaba mucho tiempo tratada con inmunosupresión, esteroides, micofenolato. Había seguido perdiendo función renal, una proteína de 2,5, y la vi yo en mi consulta, y me tiró informes encima de la mesa. Y yo, como estoy muy obsesionado con el tema, tengo ya mucha sensibilidad, lo primero que veo es microhematuria a los 5 años. Dije, pero bueno, ¿cómo usted tenía microhematuria ya a los 5 años? Dice, sí, ya me lo encontraron que tenía sangre en la orina. Le dije inmediatamente, ¿alguien en su familia tiene antecedentes de sangre en la orina? Y me dijo, anda, claro, mi padre y mi hermano tienen sangre en la orina. Lo contaba como una gracia, ¿no? Y le dije, bueno, usted lo que tiene es una hematuria familiar y tiene glomerulosclerosis por eso. Y me decía, bueno, es usted un genio, doctor. Dije, pero si me acaba de dar usted el diagnóstico, es el diagnóstico más fácil que he hecho en mi vida, ¿no? Y, curiosamente, la microscopía electrónica la habían mandado a mi hospital, que es un centro de referencia para electrónica. Tenían los glomérulos no esclerosados, membrana basal delgada. Le hicimos el estudio genético y tenía mutaciones en el gen del colágeno 4A3. Entonces, la hematuria familiar probablemente sea la enfermedad renal más frecuente. Y yo he puesto esta metedura de pata. Vean ustedes que estaba años y años tomando inmunosupresión, pero esto se repite constantemente. Hay una especie de resistencia a no mirar el sedimento, y además ayuda en la confusión esta terminología que tenemos. La hematuria familiar ya no se puede llamar benigna, por lo que les voy a comentar ahora. Hablamos de enfermedad de la membrana basal delgada, pero eso requiere un microscopio electrónico, que se hace en pocos sitios. Ahora se empieza a poner el término adecuadamente, pienso, de enfermedades del colágeno tipo 4, pero les decía lo de la incidencia. Hay estudios, por ejemplo, arriba, un estudio curioso de biopsias de 76 donantes de riñón que les dio por medir la membrana basal. Hay gente para todo, ¿no? No sé por qué hicieron esto, pero en 6,5% de los casos tenían una membrana basal delgada. Y debajo, en ese artículo de opinión de
Judy Savage, que es una de las máximas autoridades en patologías del colágeno 4, ya ven aquí que pone que probablemente más del 1% de la población tiene microhematuria persistente. En Japón los japoneses que son muy meticulosos y hacen un análisis de orina a los niños, o lo hacían, ¿no?, cuando entran en la escuela, y el 3% de los niños tenían microhematuria. Bien, entonces probablemente tengamos que ir a una definición más patogénica, porque hoy sabemos que todo esto está en relación con trastornos genéticos del colágeno tipo 4. Hay 6 cadenas de colágeno tipo 4, del alfa 1 al alfa 6, cada una codificada por un gen diferente, y hoy en día la denominación probablemente más aceptada, no hay consenso general, es ustedes conocerán el síndrome de Alport de toda la vida, arriba, que es el Alport ligado al cromosoma X, que tiene una evolución muy agresiva, sobre todo en hombres, solo tenemos un cromosoma X, las mujeres son más perfectas que tienen 2, y en el cromosoma X hay mutaciones en el gen del colágeno 4A5, y ese es el síndrome de Alport que conoce todo el mundo. Pero se conoce mucho menos el síndrome de Alport autosómico recesivo, este es bastante raro, pero el muy abundante es el que pongo abajo, Alport autosómico dominante, que se asocia a mutaciones en colágeno A3 y A4. Esto hay ya muchos estudios que lo demuestran taxativamente. Por cierto, el primer estudio fue en nuestro hospital teníamos muchos enfermos diagnosticados de enfermedad de la membrana basal delgada, por no digo quién, uno que biopsiaba todas las hematurias, cosa que no se debe de hacer, biopsiaba las hematurias persistentes, aunque no tuvieran proteinuria, y teníamos una hermosa colección de casos con su sangre recogida, y en colaboración con el grupo del Clinic, Celia Bádenas, Roser Torra, se hizo un estudio genético y vimos que en esos enfermos había mutaciones en los genes COL3 y A4, que esto después se ha confirmado repetidamente. Las 3 cadenas alfa 3, alfa 4 y alfa 5 forman como hélices, combinaciones que son el constituyente más importante de las membranas basales glomerulares y tubulares. Cuando no se produce este ensamblamiento de forma correcta, se produce una desestructuración de la membrana basal glomerular y da paso a la hematuria y a la proteinuria. Proteinuria no en todos los casos, pero hematuria es prácticamente constante. Desde que nace el enfermo hasta que muere. Hay estudios muy bonitos. Esto es una foto de una microscopía electrónica de un enfermo con una hematuria familiar, benigna, entre comillas, y vean un hematíe pasando por una membrana basal adelgazada, ¿no? Pero, como decía, este concepto de la hematuria familiar benigna hay que abandonarlo y como decía, la denominación mejor sería síndrome de Alport autosómico dominante, ADAS. Hace poco un trabajo español colaborativo publicaba 252 pacientes, muchos de ellos tenían proteinuria. Obviamente esto es una selección un poco artificial, porque al hospital van los casos que hacen proteinuria o que tienen antecedentes familiares. Muchas hematurias, muchos casos estos son realmente benignos. Es la aparición de proteinuria la que marca la diferencia. Pero en este estudio vean que casi el 40% de los pacientes que presentaban proteinuria alcanzaban un fallo renal terminal. Y tenían, a diferencia del síndrome de Alport, tienen muy pocas manifestaciones extrarenales, afectaciones oculares, sordera. Aquí algunos enfermos lo tienen, pero no es muy importante. Pero sabemos muy poco de esta enfermedad, a pesar de que es tan frecuente por ese desprecio al sedimento y esa insensibilidad a la microhematuria. Y hay varios estudios, cuando en los casos que hacen proteinuria, el podocito comienza a dañarse, se desprende y aparece glomerulosclerosis segmentaria y focal. Y hay estudios que sugieren que una de las principales causas, si no la más frecuente, de glomerulosclerosis segmentaria y focal es la patología del colágeno 4. Esto es muy importante porque si no nos fijamos
y no vemos que el enfermo tiene una microhematuria persistente, podemos hacer como la enferma que les contaba, esteroides, micofenolato, etcétera, etcétera. Nunca hacen síndrome nefrótico completo, ese es otro dato diferencial. Pero además estamos empezando o deberíamos de conocer todos el fenotipo clínico de esta enfermedad. Y hay un aspecto, esto es una primicia relativa que les voy a contar, que estamos muy interesados en este asunto y les voy a contar ya el último caso clínico, que es una mujer de 55 años que vino remitida para estudio y tratamiento de poliquistosis renal. Tenía antecedentes un abuelo con probable poliquistosis renal que llegó a diálisis y otra vez la enferma tiene microhematuria persistente y una proteinuria de 1 gramo, 1,5 gramo, creatinina 1,4 y tenía múltiples quistes en ambos riñones, pero dato crucial, el tamaño de los riñones era normal, es decir, no es una poliquistosis renal. Ya saben ustedes que la poliquistosis renal, cuando empieza a hacer insuficiencia renal, se caracteriza por riñones grandes, enormes, ¿no? Hicimos un estudio familiar, familiares de primer grado, y una hija y un hermano tenían también microhematuria. Hicimos el estudio genético y tenía una variante patogénica en un gel del colágeno 4A3. Bueno, esto llevó a un trabajo que publicamos hace unos años de una serie de pacientes con enfermedad de la membrana nasal delgada, aquí no teníamos estudio genético, pero teníamos el dato histológico, e insuficiencia renal. Y vimos que la mitad de ellos aproximadamente tenían multiquistosis renal. Y además una multiquistosis importante, como estas imágenes que ven aquí, ¿no? Esto lo publicamos en Clinical Kidney Journal. Hay un paper americano también en este sentido similar, pero tenemos ahora un estudio que estamos terminando que yo creo que es muy interesante porque son 31 pacientes con ADAS, con síndrome de Alport autosómico dominante, tienen todos estudio genético con una variante en esos genes, de distintas categorías, y hemos visto que el 52% tienen un fenotipo quístico, y además les hemos hecho un estudio genético enorme, 101 genes de las enfermedades quísticas, glomerulosclerosis, otras causas de hematuria familiar, no tienen ninguna anomalía, es solamente el colágeno, y hemos visto que los pacientes, como ven debajo en la tabla, los pacientes que tenían la enfermedad multiquística tenían más insuficiencia renal. Vean ahí, la pérdida de función renal fue en los que no tenían quistes prácticamente plana, no había pérdida de función renal, en contraposición con menos 1,8 mililitros minuto año. Es decir, que, y en el estudio multivariable vimos que solamente la proteinuria y la presencia de quistes se asociaban a la pérdida de función renal. Y como le vieron en el trabajo del otro trabajo español, muchos de estos pacientes llegan muy lentamente, eso sí, pero acaban llegando a la insuficiencia renal terminal. ¿Por qué hacen quistes estos enfermos? No lo sabemos. Puede ser que el colágeno 4 tubular desestructurado favorezca la aparición de quistes, pero en cualquier caso es un tema muy interesante y además, de nuevo, para no meter la pata y diagnosticar a estos enfermos de poliquistosis renal. Y termino ya, bueno, este es un estudio, es muy curioso, este estudio, hay algún otro de hacer un panel de genes, estudio genético a enfermos que han llegado a diálisis sin un diagnóstico clínico. Un trabajo del New England, y vean que los genes más frecuentemente encontrados en estos enfermos, había genes de la PKD, enfermos poliquísticos, pero ya ven ahí la cantidad de enfermos que tenían variantes patogénicas en los genes del colágeno 4. Es decir, están entrando muchos enfermos en diálisis con este tema de la hematuria familiar que pasó desapercibida. Y, por cierto, muchos de ellos habían sido diagnosticados de diversas glomerulonefritis crónicas y muchos tratados con inmunosupresión. Y esta es mi última diapositiva. Cuando publicamos en el JASN el trabajo, Rosanna Coppo y Fervenza decían, bueno, esto es un biomarcador olvidado. Y esta es una reflexión porque en casi todas las charlas que
que oímos ahora, yo también lo digo, hay que buscar nuevos biomarcadores. Es como una cantinela que todos decimos. Y bueno, tenemos ahí un maravilloso biomarcador que es la hematuria y no le hacemos mucho caso y eso es una lástima. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Praga. Bueno, vamos a abrir la discusión, las preguntas. Yo pensaba que a los pacientes quizás lo que más les preocupa es la hematuria. A los médicos quizás nos preocupa menos, pero a los pacientes les preocupa. A menudo los pacientes vienen y dicen, sigo teniendo crucecitas en la orina, doctor. Y es como que, ¿no? Parece haber una discordancia entre lo que nos importa a nosotros y lo que les importa al paciente. Son más sensatos los enfermos, ¿no? Dicen, bueno, algo, si tengo sangre en la orina, sí, algo me estará pasando. También, ¿no? hay otro escenario en donde, que es el síndrome nefrítico, ¿no? Donde claramente no nos pasa, pero claro, la hematuria aislada es quizá la que más olvidamos o menos tenemos en cuenta. Bien, abramos a preguntas y comentarios. Allá hay una mano alzada en el fondo. Gracias. Doctor Praga, yo soy el doctor Bruno Lococo, yo soy médico del servicio de nefrología en Capital en Buenos Aires. Nosotros somos el centro, que somos uno de los centros que más hemos biopsiado y bueno, la gente confía mucho en nosotros y muchas veces nos mandan también de otras provincias y de otros hospitales también para hacer biopsia renal. Usted, cuando estaba hablando también de un poco de valor pronóstico que puede tener la IgA, la proteinuria, y de repente puede haber trabajos, como ayer mostró la doctora que habló sobre nefropatía por IgA, que hicieron un trabajo viendo la proteinuria solamente. Y yo creo también, nosotros en el Fernández, yo fui residente y bueno, ya ahora no, ya crecí bastante. Y de repente en el hospital siempre tuvimos la idea de la importancia, nuestros maestros nos enseñaron de la importancia de la microhematuria y estudiarla, porque no es lo mismo ver los hematocritos que son dismórficos, hay acantocitos, y muchas veces eso va acompañado de más la proteinuria y también de la función renal que tiene en ese momento del pronóstico del paciente. Mi pregunta es sobre, yo siempre tuve la idea de que en general, como usted vio lo de la norma Cadigo, que generalmente te marcan solamente la proteinuria. En general, a mí, por lo menos lo que uno piensa y lo que pensamos en el servicio, que más allá de también nosotros, como las hacemos nosotros, vemos la microhematuria, nosotros también vemos también para decidir un tratamiento la biopsia renal, porque como usted bien dijo, en general, si tiene un sedimento muy activo, generalmente puede haber más lesiones de actividad hasta semilunas, y si tenemos un sedimento que no es tan activo, independientemente de la proteinuria, quizás nos puede dar, ya sea la clasificación de Oxford o la clasificación de Lynn. Nosotros en el Fernández, nuestra patóloga, Valeria Albertón, nos informa las dos, tanto la clasificación de Lee como la clasificación de Oxford, y en general vemos que la parte de microhematuria, cuando hay microhematuria o episodios macrohematuria con insuficiencia renal, está mostrando más una lesión de actividad. Mi pregunta va si en general, algunas veces a mí me da la sensación que hay una discordancia, algunas veces, no siempre, entre la clínica y la anatomía patológica, medio parecido a lo que se viene hablando de hace mucho tiempo en la nefropatía lúpica. ¿Usted piensa que en algún momento estos pacientes tendrían indicación de una rebiopsia renal?
Dicen en la nefropatía IgA. Sí. Bueno, no hay estudios sobre eso, no hay estudios. Yo creo que una nefropatía IgA ya demostrada, bueno, yo creo que en la mayoría de los casos no, salvo que haya un cambio clínico, pues, por ejemplo, un rápido deterioro de función renal, que puede hacer sospechar una forma crescéntica, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, yo creo que con la evolución del filtrado glomerular, la cuantía de la proteinuria y los datos que teníamos ya de la biopsia anterior, el MEST puede ser suficiente para tomar decisiones terapéuticas. Ahora, ¿qué decisiones terapéuticas? Es que todavía no hay indicaciones de cuándo se deben de tratar con inmunosupresión los enfermos. Este es otro tema de la nefropatía IgA, que ahora es una editorial que tengo en la cabeza, que hay muchos más fármacos que definiciones en la nefropatía IgA. No tenemos criterios de remisión, no tenemos nada. Es una enfermedad huérfana. Tendremos que tener criterios de progresión, de remisión completa o parcial y saber cuándo debemos dar inmunosupresión o no. Entonces, yo lo de la rebiopsia, en la mayoría de los casos creo que no está indicada, salvo que haya un cambio clínico muy sorprendente, muy drástico, que incluso te puede hacer sospechar que hay otra patología sobreañadida. Pero en realidad creo que no, pero reconozco que es que no hay estudios en este sentido. Ahora en la nefritis lúpica estamos empezando a tener estudios. También soy relativamente escéptico sobre ellos porque en pocos enfermos con nefritis lúpica se cambia el tratamiento por las biopsias del protocolo, ¿no? Pero bueno, en este campo no tenemos nada, pero yo creo que en la nefropatía IgA tenemos muchísimas cosas para aprender y para estructurar, sobre todo estructurar, a ver qué pacientes. Además, hay enfermos que tienen una evolución benigna de la nefropatía IgA, que desaparece esa microhematuria, otros tienen un curso muy agresivo y tendremos que aprender esto para, ahora que vamos a tener varias posibilidades terapéuticas, saber cuándo las podemos aplicar y en qué perfil de pacientes, ¿verdad? Aprovecho antes de la pregunta, hay micrófono ya, un comentario respecto a esto que parece interesante, el tema de la rebiopsia, ¿no? Digo, en la nefritis lúpica, la rebiopsia aporta datos, y los estados interesantes en el tema de recaída, pero quizá el dato que ya es contundente es que los medicamentos que usamos en la inducción y el mantenimiento funcionan mal, funcionan poco, y hay una persistencia enorme de actividad a pesar de una remisión clínica desde el punto de vista de los marcadores urinarios. La proteinuria desaparece, la hematuria quizás no desaparece, pero no está evaluada porque no la vemos, pero lo que demuestran los estudios es que los pacientes acumulan inflamación y daño persistente a pesar de inducciones que parecen, y los ensayos clínicos, en vez de profundizar la intensidad para saber cuánto más podemos darle, cambian, reemplazan una cosa por otra, pero no mejora que los pacientes estén 6, 8 o 10 meses con actividad y acumulando daño crónico, ¿no? Y en IgA creo que pasa esto mismo. Los datos recientes que gente con proteinuria, pero de vuelta, y vuelvo a consulta de hematuria, que quizás gente con proteinuria de menos de 1 gramo le va mal, no todo, pero un grupo, y quizás sea que estos pacientes están con persistencia de actividad inflamatoria y que no lo hemos reconocido y que aún tenemos una enorme disociación en esto, ¿no? de lo que es la remisión de la enfermedad histológica comparado con la actividad clínica, ¿no? De todas maneras, bueno, lo de la nefritis lúpica yo todavía no. Vamos a ver, hay un estudio ahora prospectivo, el ReBioBlood, que puede dar datos, pero yo pocos casos de nefritis lúpica rebiopsio, pocos casos, y yo quito la inmunosupresión sin biopsia previa. Hay que situarlo un poco en contexto. La evolución de la nefritis lúpica ha mejorado mucho en los últimos años. Estamos haciendo un estudio ahora de Glossen en nefritis lúpica y la evolución a muy largo plazo es excelente. En Italia, Gabriela Moroni tiene un estudio precioso del porcentaje de casos que fueron a diálisis por varias décadas y ha bajado claramente. Es decir, tampoco hay que ser... Probablemente haya un factor étnico en algunas razas, el pronóstico es peor, pero bueno, yo soy crítico y creo que es un tema abierto, pero yo un enfermo con nefritis lúpica
que le he tenido 4 años en tratamiento con micofenolato, lo he ido bajando poquito a poco y le tengo con proteinuria 0, sedimento limpio, anti-DNA negativo, complemento normal, yo le quito la inmunosupresión, no le hago biopsia. Y son muy interesantes los estudios que han hecho los grupos argentinos, muy interesantes, pero todavía no me fuerzan para hacer biopsia, ¿entienden, no? Doctora Arriola. Sí, Manolo, gracias por la conferencia. Mi pregunta va apuntada a lo siguiente. Cuando vos en la IgA decidís inmunosupresión por tal o cual cosa y luego le seguís con la proteinuria y el sedimento con la microhematuria, tengo entendido que digamos, podés bajar la intensidad de la inmunosupresión y hasta suspenderla según la cantidad de glóbulos rojos en la orina. O por el contrario, cuando aumenta la microhematuria, vos le incrementás la inmunosupresión. ¿Es así? Bueno, vamos a ver, no, la microhematuria por sí misma en la IgA, si no hay proteinuria, tiene un pronóstico excelente. Lo vimos nosotros en nuestro trabajo del ISO. Son los enfermos que tienen proteinuria, que es lo que dicen las guías, y hematuria también. Es decir, hay enfermos con proteinuria solo, sedimento limpio, intensifica el tratamiento conservador. Ahora vamos a tener los SGLT2, además del bloqueo, etc. Ahora bien, os voy a decir mi práctica personal, que no está refrendada por guías, pero lo hacen en muchos sitios del mundo. En casos con proteinuria de más de 1 gramo, gramo y medio, a pesar de IECAR, etc. Ahora metemos los SGLT2, ¿no? A pesar de eso mantienen una proteinuria importante. Sedimento activo siempre, sedimento activo. Y una histología con un MES score malo, con lesiones de proliferación y sobre todo, por supuesto, si hay una tendencia a la pérdida de filtrado glomerular, esos casos son en los que doy inmunosupresión. ¿Y qué inmunosupresión doy? Estoy contando mi práctica clínica. Esteroides, pero esteroides 1 mes o 2 como mucho, quitándolos rápidamente, y micofenolato mofetil. Por experiencia propia, y ha salido ahora en el JAMA un gran estudio chino, comparando micofenolato sin esteroides versus placebo y efecto favorable. Siempre se dice, bueno, pero es un estudio chino. Y yo digo, hombre, pero los chinos son 1.400 millones de personas, ¿no? Parece que solamente estudios de Estados Unidos tienen. Es un gran estudio y además, ojo, la IgA de los chinos y de Extremo Oriente es mucho más agresiva que la nuestra. O sea que si ellos ven que el micofenolato es eficaz, también lo va a ser en los casos agresivos nuestros. Pero yo es la combinación que uso y esteroides y micofenolato dando pocos esteroides, un poco tipo testing, ese estudio que, en mi opinión, el Stop IgA creó mucha confusión por los criterios de selección, los criterios de remisión, y en las guías todavía no sale esto del micofenolato, probablemente cambie ahora con el estudio del JAMA, pero bueno, vamos a tener más fármacos, pero va a haber más fármacos en el aspecto conservador, SGLT2, los antagonistas de endotelina, la budesonida, en mi opinión, va a ser un corticoide con menos efectos secundarios. Por cierto, ya saben ustedes que la budesonida tradicional, aquí hay que hablar también del precio de los medicamentos. La budesonida tradicional, que cuesta 2 céntimos, puede bajar también la proteinuria. Hay alguna serie corta, entonces, bueno, hay mucho que hablar de la IgA. Como decía, es una enfermedad bastante huérfana. Después de la descripción de Berger, hay muchas cosas todavía que tenemos que discutir, ¿no? Doctor Nadal. Primero quería felicitar, porque ha sido una presentación de una riqueza clínica que pocas veces he escuchado. Gracias. Después quería dar una opinión personal sobre la hematuria aislada, no la hematuria con proteinuria, el paciente con hematuria. En mi hospital, desde hace muchísimos años, todos los pacientes que consultan, por lo que fuere, se le hace sedimento de orina. Primero, para saber si tiene hematuria. Y si tiene hematuria, para diferenciar la hematuria urológica, que va a seguir la línea urológica de los estudios,
o la hematuria glomerular, viendo acantocitos, eliptocitos, aunque no tenga proteinuria. No indicamos la biopsia de riñón a la hematuria aislada, pero sí la seguimos cada 8 semanas, cada 10 semanas con sedimentos urinarios. En caso que aparezca proteinuria, ahí indicamos la biopsia, siempre incluyendo microscopía electrónica para poder descartar los casos que bien nos mostraste de membrana basal fina, que probablemente sea la glomerulopatía más frecuente. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Una matización, eso era lo que hacíamos nosotros y recomendamos, pero va a haber un cambio, va a haber un cambio. Ayer decía Helmut Renke, decía, los nefropatólogos tenemos los días contados, me hizo gracia. Pero es que, por cierto, estamos hablando de biopsias de repetición y yo creo que, también voy a decir, necesitamos biomarcadores, pero probablemente en el futuro, con los avances de la genética, esto de las biopsias de repetición lo vamos a sustituir por otras cosas, ¿no? Y en las hematurias familiares, el estudio genético va a sustituir la biopsia general. Porque un enfermo con hematuria familiar que empieza a hacer proteinuria, le vamos a biopsiar necesitamos un estudio de microscopía electrónica y nos puede dar el genetista rápidamente, mira, tiene una mutación en colágeno 3,4. Es como lo de la membranosa con los antiplados eje. ¿Para qué le vas a biopsiar? Son cosas que están cambiando, pero por lo demás, totalmente de acuerdo contigo. Un comentario, se escucha, ¿no? Sí, un comentario a propósito de la opinión del doctor Nadal. Recuerdo un trabajo de los jóvenes israelíes cuando entran al servicio militar, seguidos por décadas, miles y miles, una publicación de Llama de hace quizás una década, muestra que claramente esa es una condición no benigna en muchos casos, de modo tal que el seguimiento longitudinal de estos pacientes y la conducta con la biopsia cuando amerita, seguramente se justifica, seguramente. Sí, recuerdo ese estudio, era un enorme número, eran miles y miles de pacientes. Lo que pasa es que no se sabía el diagnóstico y tampoco había, yo creo que en muchos casos eran IgAs, que después harían proteinuria, habría casos de colágeno 3, pero era un estudio muy impactante. Fue de los primeros que empezó a alertar también de esto, ¿no? Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor Braga. Es un verdadero gusto verlo, pero mucho más escucharlo. Se me adelantó un poco usted en la respuesta que acaba de dar a la pregunta que iba a hacer. Yo vengo de Colombia, en donde no contamos con algunas de las cosas que usted sí cuenta, pero en la práctica clínica mía en particular, mi paciente con hematuria, generalmente cuando la primera pesquisa macroscópica me dice que no hay de pronto un problema urológico, le mando a hacer su dimorfismo eritrocitario en un microscopio de contraste de fase, nos ayuda ya un laboratorio que está especial para eso, para decidir biopsia o no, en contra de pronto de que si tiene o no proteinuria, biopsiarla como tal. Lo que me llama la atención es que yo en Colombia con lo máximo que cuento es la microscopía electrónica, además de la inmunofluorescencia. Mi pregunta para usted iba en el sentido de que si todas esas biopsias que usted ha realizado están protocolizadas para hacer el resto de estudios genéticos que usted hace, porque es que yo veo que de pronto usted le mandó a dosificar el colágeno y esto le amplió el panorama diagnóstico. Entonces, quiero saber si eso se lo hace realmente a todo el mundo. No, es decir, nosotros hace mucho tiempo no había un nefrólogo que era un fanático de la biopsia general y biopsiaba a todas las microhematurias persistentes, y por eso decía que teníamos una serie de casos perfectamente diagnosticados. Pero yo creo que no se debe de hacer, ¿no? Eso nos permitió hacer un estudio genético que fue muy útil, pero ahora que sabemos que se asocia el colágeno 4 a 3A4, yo creo que no tiene sentido biopsiar. No tiene sentido. Incluso en los casos que hacen proteinuria, ¿no? Hubo una época que se decía, si miden ustedes las hélices de colágeno en la piel, también pueden encontrar ahí la anomalía del colágeno. Pero más sencillo todavía, vamos a hacer el estudio genético. Es que el estudio genético está cambiando nuestra visión de la medicina.
estudios cada vez más rápidos, más seguros, ¿no? Más seguros, más definitivos y no invasivos. Es una muestra de sangre. Yo cuando ahora tengo un enfermo de estas características, lo primero que hago es pedir estudio genético. Estudio genético. Incluso en casos con microhematuria benigna de verdad, estos que aparecen a los 60 años, con 0,1 de proteinuria. Y de mire, si usted no ha llegado a la diálisis tranquilo, pero hay mucha gente neurótica, y algunos de esos me dicen, hágame un estudio genético, por favor. Que eso sirve a veces para preocupar a la familia, ¿eh? Por eso yo he tenido algunos residentes que estaban conmigo y me venían, doctor Praga, como he hablado tanto de esto, me he hecho un sedimento y tengo microhematuria. Y se la he hecho a mi mamá y tiene microhematuria también. Digo, ¿qué proteinuria tiene tu madre? Nada, no tiene. Pues tranquilidad, sois una hematuria familiar benigna de las de verdad. No hay que neurotizar a la gente. Ojo, que esto lo tiene un 1% de la población, ¿eh? Última pregunta, doctor. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Yo soy el doctor Rivero, vengo de el INER en México y quisiera preguntarle, doctor, nosotros estábamos acostumbrados a decir el que no busca las cosas muchas veces no las encuentra. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería su algoritmo, dado que todavía esto no existe en ninguna guía y es algo de lo que usted nos ha mostrado? ¿Cuál sería el algoritmo de aquellos pacientes que tienen hematuria persistente y que no tienen deterioro de la función renal, tampoco tienen proteinuria? ¿Cuál sería el paso a seguir, digamos, ya en la práctica clínica? Bueno, sí, una hematuria realmente benigna. Son casos que… Yo antes de una publicación mía de hace tiempo, el siglo pasado, ¿no? Antes del estudio genético y demás, era lo primero, no estudio genético, sino estudio familiar. Estudio familiar, ¿no? Llamar a hermanos, hijos, padres y hacer un árbol. Y con eso es enormemente útil porque en la gente mayor, 60, 70 años, si tienen microhematuria sin proteinuria y función renal normal, sin quistes, no tienen quistes, el pronóstico es benigno y tranquilo. Y yo eso les doy el alta. Quizá un niño no, un niño conviene seguirlo, pero esta gente de 40, 50… Ojo, que sea una hematuria glomerular, lo decía el doctor Nadal, cuidado. Hay que ver primero características, o sea, el estudio de la hematuria es más complicado. Estamos hablando de hematuria glomerular. Hay que tener una prueba de imagen, o sea, que tenga cálculos, que tenga un tumor por ahí, ¿no? Pero estos casos que han llegado ya a edades avanzadas, sin ningún dato de preocupación, yo les doy el alta y tranquilidad absoluta. No hace falta seguirlos, porque además son, incluso los casos que hacen proteinuria e insuficiencia renal, es de una lentitud enorme. Y si les das un IECA, un ARA, baja la proteinuria, eso va a enlentecer todavía más. Hay muchas cosas que no sabemos todavía, porque hay no se ha visto, nosotros no lo hemos visto, y el estudio de la JKD, de Torra y demás, tampoco veía ninguna relación entre el tipo de mutación y la mayor o menor predisposición al desarrollo de insuficiencia renal. Todavía, probablemente hay mutaciones que alteran más la formación del colágeno, pero todavía no las sabemos identificar, ¿no? Pero vamos, no siempre seguir a los enfermos, alta si no hay ningún dato de preocupación, que son esos, proteinuria, hipertensión, lógicamente, y los quistes. Pero los quistes aparecen cuando hay insuficiencia renal y proteinuria. Bueno, muchas gracias. Damos por concluida la sesión.